Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta cuarta edición de los diálogos con América Latina que el Ministerio de Exteriores organiza juntamente con Casa América. Muchas gracias, Antonio, por vuestra hospitalidad, y con la Fundación Carolina. Gracias, José Antonio, también por toda la colaboración y todo el esfuerzo que ponéis en la celebración de estos encuentros, que queremos y estamos consiguiendo que sean una cita regular, un lugar de reflexión abierta, y que vayan tocando pues todos los puntos que configuran, ¿no?, el universo de problemas, oportunidades y de cuestiones que informan nuestro devenir político, el de todos los países iberoamericanos. Hoy nos reunimos en torno al tema trabajo decente y diálogo social. Y ello por tres razones principales. Primera, porque, como todos ustedes saben, todos los gobiernos de la Comunidad Iberoamericana estamos inmersos en la adaptación de nuestras políticas a la Agenda 2030, y en la Agenda 2030 tiene un lugar particularmente destacado el objetivo 8 de desarrollo, el desarrollo sostenible, el objetivo número 8 de los ODS, que interpela directamente sobre trabajo decente y crecimiento económico, como el trabajo decente como un elemento insustituible para promover ese crecimiento inclusivo, sostenible, de empleo productivo y de trabajo decente para todos. Además, porque la segunda razón es porque apenas unas semanas la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, presentó su Panorama Social de América Latina en 2018, documento que aporta datos esperanzadores, pero que hace también un retrato realista, descarnado, sobre la desigualdad, la pobreza, el poco gasto social en la región, los retos, en definitiva, de la inclusión y la autonomía económica. Y, en tercer lugar, pues por una mezcla de razones, ¿no? La primera, que ha habido una histórica cooperación sindical entre España y los países iberoamericanos. En segundo lugar, el pronunciamiento constante y el estímulo constante de la OIT para avanzar en el diálogo social. Y luego, en tercer lugar, por la cooperación muy destacada que en toda la comunidad iberoamericana tenemos en este ámbito, y que personifica y representa la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social. De todas las organizaciones del ámbito iberoamericano, sin duda, la que gestiona y administra el acuerdo de efectos más directos, los compromisos de los países de efectos más directos en el ámbito del trabajo y de la seguridad social. Y para hablar sobre estos temas contamos con tres invitados de excepción, empezando por mi derecha, vuestra izquierda, Mario Cimoli, secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, cargo que lleva ostentando desde 2018, pero además dirige la División de Desarrollo Productivo y Empresarial y Oficial y está a cargo de la División de Comercio Internacional. O sea, es el hombre orquesta de la CEPAL, si puedo expresarlo cariñosamente. Bueno, es codirector junto a Giovanni Dossi y Joseph Stiglitz de dos grupos de trabajo en el marco de la Iniciativa para el Diálogo Político de la Universidad de Columbia, PhD en Economía por la Universidad de Sussex, y su investigación abarca las trayectorias de desarrollo, crecimiento económico y la relación con la estructura productiva y el comercio internacional. Tiene numerosas publicaciones. Entre ellas, junto con Stiglitz y otros, uno sobre instituciones y políticas en las economías en desarrollo. Nos acompaña también Antonio Bailos, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha, investigador principal en varios proyectos de investigación CICIT, y ha formado parte del equipo de investigación liderado por Joaquín Aparicio como investigador principal sobre responsabilidad social de las empresas, primero en el marco de un proyecto europeo y luego un proyecto nacional. Es Premio de Excelencia Investigadora Gabriel Alonso de Herrera, de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, autor de numerosas monografías y director de la revista de Derecho Social, creada en 1998 y que en el periodo 98-2009 tiene el segundo puesto en el índice de impacto de revistas españolas de su especialidad. Pertenece a los consejos editoriales de numerosas revistas de su especialidad, europeas y latinoamericanas. Y, finalmente, nuestra tercera invitada, last but not least, Gina Riaño, secretaria general de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social. Fue designada el noviembre del 13 en Bogotá y acordada en su reunión de Montevideo y ratificada por la Comisión Directiva en Antigua, Guatemala, en noviembre de 2014. Es, por tanto, la máxima exponente del órgano ejecutivo de la OIS y previamente ha sido ministra de Trabajo y Seguridad Social de Colombia, ministra de Salud encargada, presidenta del Consejo Directivo del Instituto de Seguro Social, directora general de la Caja Nacional de Previsión Social, directora regional de la OISS para Colombia y el área andina y miembro de la Junta Nacional de Acreditación del Sistema Único de Garantía de Calidad y cojuez del Consejo de Estado de Colombia. Tres invitados por consiguiente de excepción y para abordar este tema tan vital, por una parte imprescindible para el desarrollo sostenible, por otra parte tan imprescindible también para el equilibrio social y para el equilibrio de nuestras sociedades. Y querría empezar preguntándole a Mario Cipollì por los resultados de este estudio que acabáis de publicar, el Panorama Social de América Latina. Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva, recomienda en él impulsar políticas públicas complementarias. Bueno, ¿a qué se refiere la secretaria general al hablar de estas políticas públicas complementarias? ¿En qué políticas está pensando? Muchísimas gracias. Un gusto y un lujo poder estar aquí, secretario, presente. La verdad que para la CEPAL estar en Madrid, en esta casa tan importante, es realmente un placer. Voy a ir directamente al punto. La CEPAL el 15 de enero lanzó el Panorama Social, que refleja el análisis de los últimos 2 años de la situación social en la región. Es un documento amplio, muy abarcativo, va desde el análisis de desigualdad a inclusión, a un capítulo dedicado al tema de género, un capítulo dedicado a la doble inclusión, mercado del trabajo y sistema social, y diría que uno de los puntos fundamentales es marcar la tendencia a nivel regional, y ahí le puedo dar, quizás ir hacia la respuesta a su pregunta. Uno no puede negar que a nivel de América Latina, a partir de 2007, hubo una reducción consistente e importante de la pobreza a nivel regional, y una reducción también fuerte e importante de la extrema pobreza. Hubo una reducción y un mejoramiento del índice Gini, por lo tanto de la desigualdad, y hubo un análisis que hicimos nosotros también que refleja no solo la desigualdad por ingresos, sino la desigualdad en términos funcionales, que refleja en algún modo la entrada al mercado del trabajo de los sectores y grupos más asalariados, que también mejoró. O sea, entre el 2007 y el 2017 hay una mejora regional, uno no puede negar. Ahora, ¿a qué atribuir eso? Es un debate, hay dos componentes. Una, un ciclo particular económico a nivel regional que venía marcando antes de la crisis del 2008, y una capacidad de los países de la región a mantener ciertos indicadores a un buen nivel. Y otra parte importante es que a su vez esto ha permitido a todos los países de presentarse incluso en estos nuevos años con indicadores que son realmente buenos respecto a lo regional. Esto no quiere decir que los problemas estructurales a nivel regional se hayan resuelto. Sigue siendo una región muy desigual, sigue habiendo un sector informal muy elevado, sigue siendo una participación del sector asalariado que empieza a estar bajo presión aparte en muchos de los países a nivel regional. O sea, digamos, una situación que mejora a partir del 2017, llegando, por ejemplo, a indicadores de desigualdad de Gini del 0,47, que es alto a nivel global, pero es bueno para la región.
uno diría, es un momento bueno, pero ¿qué preocupa? Y por eso trabajar a dos niveles y doble tipo de política. Uno, se requiere una política que tiene que ver con la mejora y los instrumentos de la política social. ¿Y qué se refiere? Todos los sistemas de contrapeso a nivel del sistema jubilatorio, a nivel del sistema de derechos de trabajo, a nivel de políticas sociales de acceso y de poder marginar o cubrir los factores que afectan fuertemente la pobreza, pero por el otro lado nos damos cuenta también que uno de los detonantes fundamentales para mejorar la condición de la región fue el mercado del trabajo. O sea, no se puede no negar que el mercado del trabajo y un ciclo particular ha jugado un papel crucial a mejorar la situación económica de gran parte de la región y fundamentalmente de los sectores asalariados. Incluso hubo una reducción en algún modo del sector informal que permitió ser absorbido en un ciclo importante. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa no leer bien el nuevo ciclo político y hacer siempre lo mismo. Useness as wisdom. O sea, ¿qué nos preocupa? No comprender que si la nueva situación de incertidumbre para no todos los países de la región, pero para una parte elevada de los países de la región, requiere repensar, seguir haciendo una política social de un cierto tipo, seguir sosteniendo el crecimiento que sea más inclusivo, mejorar todo el tipo de aquellas políticas que permitan expandir el mercado del trabajo. O sea, ¿qué nos preocupa? Nos preocupa no entender la nueva situación y hacer lo mismo que se hacía antes. Esto no quiere decir que se hicieron las cosas estaban mal, estaban bien, pero quizás es repensarlo en algún modo. Y en eso tiene que ver dos temas que son para nosotros cruciales. Uno es, así como uno observa, por ejemplo, que en el mercado del trabajo a nivel regional, la discriminación por segmento de productividad es muy elevada. Todo lo que se refiere de heterogeneidad productiva en la región se refiere en salarios muy desiguales y se refiere también en inclusiones muy desiguales y se refiere también a un fuerte sector informal muy alto. Evidentemente uno no puede pensar a resolver los problemas de inclusión, de mejor del salario, una mejor situación sin enfrentar el tema que tiene que ver con la estructura productiva y la calidad del crecimiento que uno tiene. Ese es un tema. Ese es un primer punto. Y tampoco uno puede pensar y no razonar que en una política donde gran parte de los países están tendiendo al ajuste en el gasto público, que alcanza solo a ajustar sin repensar los mecanismos que uno tiene que implementar para poder tener inclusión social y mantener una política social. Entonces, cuando hablamos de doble inclusión, cuando hablamos de doble política, quiere decir que por un lado tenemos que siempre darnos cuenta que el tema del mercado del trabajo es el vehículo fundamental y uno de los vehículos fundamentales para la inclusión y la calidad de ese mercado del trabajo, de la inclusión en el crecimiento, y por otro lado repensar las políticas sociales. Y aquí hablo y dejo para poder... ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa que el contexto global regional no es razonar como se razonaba antes. O sea, no se puede pensar. O sea, a ver, América Latina es una región donde se rediscutió. Cuando nosotros hablamos de los SDGs, los SDGs fueron hechos en el 2015. Y parece que entre el 2015 y hoy el mundo, no me digan que no cambió. ¿Cuánto cambió? Muchísimo. ¿Es el mismo? No. ¿Cómo se concibieron? No. ¿Cómo pensábamos que había construido una política multilateral para que los países cooperaran y trabajaran en esto? Cambió. Hoy eso se está rediscutiendo. Esto no quiere decir que no sean válidos. Los SDGs son más válidos que nunca. Pero no pensar que el contexto cambió sería tener políticas equivocadas para implementarlo o hacer lo mismo que hacía antes. O sea, a mí el ejemplo que me parece, cuando encuentro voy caminando por la calle oscura, hay un farol y un señor está ahí dando vueltas alrededor del farol y le pregunta, ¿y usted qué hace? Y yo perdí la llave. ¿Y la está buscando? Sí. ¿Y la encontró? Sí. ¿Y la perdió por acá? No la perdí por acá, pero la sigo buscando por acá porque acá hay luz. En la parte de la perdí estaba oscuro. Entonces, el tema de lo que pasa a nivel de las políticas, y esto pasa mucho también en Europa, me permito decirlo, es que seguimos razonando y buscando lugar en la solución. Entonces, lo que dice la CEPAL es, hay que repensar a los dos caminos, al productivo, mercado del trabajo, al social, pero repensarlo en un contexto completamente distinto. Esa es nuestra preocupación. ¿Qué anuncios? Bueno, lo productivo, no puede repensar la región a la inclusión y al trabajo sin repensar un sistema productivo que vaya hacia las nuevas tecnologías, hacia el rol de las ciudades, hacia el peso que tienen los distintos territorios en la región, no repensar que se requiere una política completamente distinta.
Muchos de los países de la región se jugaron por acuerdos de libre comercio y hoy los acuerdos de libre comercio y los acuerdos están puestos bajo tensión muy fuertemente. Y posiciones políticas de los países que el mundo que nos imaginamos, los acuerdos comerciales hace 2 años, no está. Entonces eso afecta al crecimiento, afecta al modelo productivo y afecta a muchísimas cosas. Entonces, repensar a eso es fundamental y evidentemente acá, como ayer también se hizo una reunión en el Parlamento Europeo en la que participé, repensar una alianza Europa, América Latina y el Caribe sobre esto es crucial. Cierro sobre los instrumentos también. Los instrumentos son distintos. Muchas veces nosotros seguimos pensando las políticas públicas de inclusión y políticas sociales con instrumentos que eran del estado de welfare de hace 15, 20 años, que fueron bien, incluso Europa misma lo está repensando, incluso América Latina misma lo tiene que repensar. Ejemplo, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, nuevos servicios, bueno, están repensando. ¿Cómo se va a repensar a nivel regional? Lo está repensando Europa, porque Europa tiene un sistema de welfare y jubilatorio. América Latina, que lo está construyendo, lo tiene que repensar en el camino que lo está haciendo. Entonces, nosotros decimos, cuando hay que atacarlo de los dos lados, es que no alcanza una. Pensar que solo el trickle down del crecimiento lo va a lograr, no. Pensar que solo una política social inclusiva lo va a lograr, no. Y cómo repienso las dos cosas, le tengo que repensar razonando la calidad y el cambio que hay en cada una de estas. Muchas veces nos da terror, y eso muy sincero, que el debate a nivel de la región siga siendo el mismo de siempre. O sea, uno más interventista y otro menos interventista. Uno dejemos hacérselo todo al mercado, otro no dejamos hacerle nada al mercado. Quizás el debate hay que superarlo y darnos cuenta que hay un debate de la política pública que en un contexto de este tipo requiere la misma o más intervención de calidad, pero también requiere impulsar un crecimiento que tenga en cuenta la nueva variable. Ese es cuando hablamos de lo doble. Nos preocupa que en el debate de poner o un camino o el otro se adverse un tema ideológico y no se comprenda la razón de un nuevo modelo de hacer política económica a nivel regional. En eso para nosotros, digamos en algún modo, la cooperación con España, la cooperación con Iberoamérica, la cooperación con Europa es un factor crucial. Así como Europa trata de construir y de repensar su estado social y sus tensiones políticas en el nuevo ciclo político que va a tener Europa, y América Latina en su nuevo ciclo político ante una situación, son dos contextos que tienen que llevarse a dialogar y repensar esto en una nueva idea. Nos preocuparía mucho volver al debate de hace 20, 30 años. Creo que nosotros creemos que el tema no pasa por ahí. Muchas gracias, Mario. Antonio, profesor, hay que repensarlo todo, como propone la CEPAL, pero hay cosas que, aunque no estén en ese discurso, siempre han estado en la búsqueda de un trabajo decente, como es el diálogo social. Hoy parece que el diálogo social pues no entra porque las políticas son públicas y al ser públicas tienen que ser hechas por el conjunto, pero dirigidas por los gobiernos, ¿no? De ahí ese riesgo de politización excesiva de la situación. ¿Se puede pensar en un trabajo digno sin un diálogo social? ¿La estructura sindical, qué papel en esta nueva coyuntura, la estructura sindical de los países tan diferente, por otra parte, en América Latina, entre los distintos países, qué papel juega? ¿Cómo contribuye el diálogo social a la búsqueda de ese empleo de calidad? Pues muchas gracias. Bueno, ante todo yo, como también mis queridos compañeros, tengo que expresar mi agradecimiento, ¿no?, por estar aquí, la invitación que me han hecho la Fundación Carolina y esta maravillosa Casa de América. Y además es mi alegría por estar en una mesa bueno, que no es una mesa, ¿no?, en unas sillas con tan magníficas personas. Ya no existen más las mesas. Claro, el problema del diálogo social, como bien dices, es un problema fundamentalmente de método de gobierno, ¿no? A mí me parece que este es un punto de partida decisivo. Es decir, el diálogo social es una forma de gobernar, y es una forma de gobernar extremadamente recomendada para lograr la legitimación de las políticas públicas y de las políticas económicas y sociales. Entonces, yo creo que este es el elemento que hace que la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, construya el elemento del diálogo social como un integrante esencial del concepto de dignidad que está dentro de trabajo decente, ¿no? Y por lo tanto, no solo eso, sino que, digamos, a través de todo lo que es la obra de la Organización Internacional del Trabajo, aparezca que
el tripartismo, la necesidad, por tanto, de consultas, información y negociación entre las partes, sea la forma de adquirir una legitimidad política y democrática de las políticas económicas. Por tanto, eso es un punto de partida que a mí me parece que es fundamental retener. Claro que nosotros estamos en un nuevo ciclo político, ¿no? Y esto sí que es cierto. Y esto yo creo que es otro punto decisivo del que nosotros tenemos que partir. Y entonces, es cierto que hay países en donde la cultura de la concertación está más arraigada. Por ejemplo, yo creo que podemos nosotros vanagloriarnos en España de que la cultura de la concertación social ha sido una cultura extremadamente, con diversas formas de expresión, pero ha sido una cultura que nos ha acompañado desde la transición política hasta la crisis, como tal. Y, naturalmente, esa cultura de la concertación social yo quiero ponerla en valor porque, sin embargo, no se acompaña con una cultura de la concertación política. O sea, yo creo, y nosotros creo que estamos ahora aquí, todos los que, una buena parte de los aquí presentes, sabemos las dificultades que tiene el diálogo, encontrar, simplemente hablar de diálogo para la resolución de problemas políticos españoles importantes. Estoy hablando, como todos podemos figurarnos, de los últimos acontecimientos respecto de la propia estructuración territorial o los debates sobre la estructuración. Es decir, que frente a una carencia, a mí me parece, de cultura política de la concertación, hay una larga tradición de la concertación social. Y esto yo creo que es un valor importante y que no solo es un valor español, pero que es un valor que evidentemente se proyecta y se ha proyectado sobre Iberoamérica como un elemento muy positivo no solo de la transición política, sino de la administración, digamos, cotidiana de lo que son las relaciones de producción y las relaciones laborales como tal. Claro, eso depende mucho de, como muy bien señalaba, del sistema sindical y de la construcción que el propio sindicato tiene como uno de los personajes decisivos del diálogo social, ¿no? Es decir, ahí en el diálogo social hay un personaje fundamental, que es el protagonista, que es el poder público, pero está luego los empresarios como un elemento importante podríamos decir, de reconfiguración de un modelo económico basado fundamentalmente sobre la idea del mercado, sobre la idea de la eficiencia real del mercado como forma de asignar de la manera más justa los recursos. Pero luego está el sindicato y yo creo, claro, por mi propia formación, yo quiero también dedicar un poco de tiempo a lo que es el proyecto autónomo del sindicato. Yo creo que lo que caracteriza el sindicalismo moderno, el sindicalismo más que moderno, podríamos decir posmoderno, ¿no? El sindicalismo de nuestros días es la autonomía, es decir, la capacidad que ha tenido el sindicalismo de emanciparse de un tipo de subordinación a los partidos obreros de su tiempo y construir un proyecto autónomo de sociedad, un modelo de sociedad. Es decir, yo creo que el sindicalismo tiende hoy a concebir una manera concreta de arreglar, de estar en comunidad y, naturalmente, estar en comunidad sobre la base de la centralidad del trabajo. Es decir, lo que caracteriza el sindicalismo es que entiende que las sociedades tienen que girar en torno al trabajo como valor de cohesión social. Y a su vez mantiene, naturalmente con los medios de que dispone, fundamentalmente en la negociación colectiva, a través de todos los niveles de la negociación colectiva, a través de la participación institucional, a través, ¿por qué no?, del conflicto, y a través de su presencia incluso mediática, etcétera, construye o pretende construir un proyecto completo de regulación. Y este proyecto completo es el que, en un momento dado, se confronta con las políticas económicas y sociales de los poderes públicos y de los empresarios. Y entonces ahí se produce una especie de, ¿cómo podríamos llamarle?, de transacción positiva, ¿no? En la medida en que se llega a acuerdos. Se sabe que es un momento de un proceso, se sabe que depende mucho de la situación económica concreta y productiva que tiene, incluso de las formas de negocio, de los modelos de negocio que en un momento dado se está realizando en un país determinado. Pero se puede llegar y se debe llegar a determinados acuerdos en un proceso, ¿no?, en una idea procesual. El diálogo social indica también, desde mi punto de vista, una mirada de futuro, un proyecto de futuro.
Hoy construimos una realidad, hoy estamos de acuerdo en una realidad, pero tenemos un modelo de futuro. Posiblemente un modelo de futuro distinto, diferente. Por eso el conflicto está siempre detrás del diálogo social, ¿no? Pero es un modelo de futuro que hemos llegado hoy a este tema, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que las reformas laborales son, digamos, deberían ser, vamos a ponernos como jurista en el ámbito del deber ser, ¿no? Deberían ser siempre regidas por un principio de diálogo social. Nosotros con la crisis del 2010-2012 ha sido para el diálogo social una mala noticia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los modos de gestionar y de administrar la gobernanza, ¿no? El diálogo social forma parte de esa gobernanza, los modos de administrar la gobernanza han sido unos modos que han apartado la idea de la transacción, la idea del diálogo. Y eso yo creo que en este nuevo ciclo político es un peligro. Y es un peligro que debemos intentar conjurar, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy lo hemos estado viendo, ¿no? En esta última estación entre junio del 2018 y actualmente ha habido una interesantísima recuperación del diálogo social bilateral entre empresarios y trabajadores, y por lo tanto, más que diálogo social, eso se vuelca sobre la negociación colectiva, pero del diálogo social también tripartito con el gobierno, que no ha llegado, evidentemente, a donde podría y debería haber llegado, pero que está ahí como una realidad. Por lo tanto, yo pienso que, respondiendo finalmente con esta incontinencia que tenemos los profesores a la pregunta, que realmente el principio de diálogo social es un principio que debe acompañar necesariamente cualquier idea de gobierno, de gobernanza laboral y social como tal. Muchas gracias. Quería recordarles a todos que, bueno, como es habitual en estos diálogos, pueden, al final de las intervenciones, pueden participar con preguntas que estarán encantados nuestros invitados de contestar. Habrá un sistema, ¿no?, como siempre, de reparto en la tarjeta, pueden ir al plan y vayan recogiéndolas, y José Antonio Sanahuja de la Carolina se ocupará de hacer la recopilación. Bien, Gina, desde luego la OIS es un observatorio absolutamente privilegiado, ¿no? Es el acuerdo iberoamericano de seguridad social, a fin de cuentas. El esquema tradicional es el trabajo, la contribución a la seguridad social, que es la encargada de hacer por lo menos una parte importante de las prestaciones sociales al final de la época laboral y durante todo el trabajo laboral. Desde ese observatorio privilegiado, ¿cuál es la situación del mercado laboral? ¿Hay un trabajo digno en América Latina en general, en la comunidad iberoamericana? ¿Hay cuellos de botella o problemas específicos que impiden la generalización del trabajo decente? ¿Cómo lo veis desde la OIS? Bueno, pues muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, como lo han hecho mis compañeros de panel, agradecer al CECIPI, a la Fundación Carolina y a la Casa América por invitarnos a este importantísimo panel sobre los retos y futuro del trabajo decente. Decir en primer lugar, y secretario, usted que conoce también América Latina, hay diversas realidades en América Latina, pero bueno, para resumir un poco, ¿cuáles son los principales desafíos para lograr el trabajo decente y digno en América? Primero que todo, estamos en la región más desigual del mundo, y eso genera también unas consecuencias que afectan para poder lograr el trabajo decente. Pero yo la resumiría en 4 ideas, y sería la primera, la informalidad. La informalidad en América Latina, es decir, los trabajadores que están fuera de la protección social, de la seguridad social, de la seguridad y salud en el trabajo, se sitúan en un 53%, es decir, 140 millones de trabajadores en América Latina están trabajando en empleos o en trabajos que no están formalizados. Eso impide que ingresen también a la protección del aseguramiento, de ahorrar para la vejez, de tener una seguridad económica en la vejez, impide que tengan la protección
de la seguridad y salud en el trabajo. La OIT ha dicho también que hay 2.300.000 muertes por razones del trabajo, y buena parte de estas muertes se producen en América Latina, de manera que no estar en el sistema de seguridad social pues impide que haya trabajo digno y decente. El otro tema es que los jóvenes y las mujeres están también más afectados por ese trabajo decente, porque están más afectados por el ingreso al mercado laboral formal, y también los trabajadores rurales. Hay colectivos difíciles de cubrir. Es distinto el trabajador urbano al trabajador rural, por sectores económicos de la producción también hay distinción. Ya decía Mario que sí, la región se ha beneficiado de una bonanza, se ha beneficiado de un crecimiento económico, más personas han salido de la pobreza, y también 39 millones de trabajadores se formalizaron. Sin embargo, el gran reto es que el 53% sigue en la informalidad. Ese fundamentalmente es el reto más importante. Los colectivos difíciles de cubrir, las mujeres. Las mujeres, una de cada 3 mujeres no tiene ingresos propios. Las mujeres que ingresan al mercado laboral, ingresan a los sectores de menor productividad, están más afectadas por el desempleo, por el subempleo, por la informalidad. Ganan el 83% que ganan los varones, y nos hemos beneficiado igualmente de ese crecimiento económico, porque a pesar de que han salido de la pobreza, el 18% de los hogares liderados por mujeres o mujeres cabeza de familia son pobres. Es decir, aumentó el número de hogares en la pobreza, y esto quiere decir que hombres y mujeres no nos beneficiamos de la misma manera. Igualmente, más afectadas también por cuando ingresamos al mercado laboral, lo hacemos en los sectores de cuidado, normalmente la enseñanza, la salud, los cuidados, y los cuidados no remunerados no terminan siendo compensados por los sistemas de seguridad social, ni muchas veces reconocidos por las cuentas nacionales. Son pocos los países en la región que han empezado a compensar esos cuidados no remunerados de las mujeres, del cuidado de los niños, del cuidado de los mayores, de los cuidados de las personas con discapacidad, compensarlos con ingresos, por ejemplo, cotizaciones a la seguridad social, o compensarles por el cuidado de los hijos. Por ejemplo, la reforma pensional que se hizo en Chile en el 2008 implicó que por cada hijo criado las mujeres tuvieran 2 años de cotización a las pensiones. Uruguay, Argentina, algunos países están empezando a compensar esos trabajos no remunerados de las mujeres, y eso pues están afectando. Al final, esas distorsiones del mercado laboral se trasladan a la seguridad social, y las mujeres terminan con pensiones más bajas, con menor cobertura de pensiones, y también con mayores cargas de mala salud. Es decir, sí, ha aumentado la expectativa de vida, pero la expectativa de vida saludable de las mujeres es menor por esas dobles y triples cargas. De manera que tenemos ahí un reto y un desafío grande, que es lograr esa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y yo creo que el trabajo decente es un componente muy importante para lograrlo. ¿Qué es el trabajo decente? Hay 4 componentes del trabajo decente. Primero, el trabajo productivo. El segundo tiene que ver con la protección social, el tercero tiene que ver también con el diálogo social, y tiene que ver también con la posibilidad de que los trabajadores estén protegidos por la protección social. ¿Y qué es la protección social? La protección social es tener seguridad económica en todo el ciclo vital: protección para los niños, protección a la maternidad, protección en el ciclo educativo, y también en el trabajo. Cuando también no tienes oportunidad de un trabajo, tener la seguridad de que hay un seguro de desempleo, que hay un sistema de protección social que te va a mitigar o a sustentar ese periodo de desempleo, porque la rotación en América Latina también es muy alta. El nivel de empleo, de duración, de estabilidad de un trabajador en un empleo es más o menos de 6 meses, con lo cual salen de la formalidad, entran a la informalidad, y eso se refleja en las coberturas en seguridad social. Solo 4 de cada 10 trabajadores está afiliado a un sistema de seguridad social. Eso quiere decir que solo 4 de cada 10 mayores van a tener una pensión en la vejez. Y estamos envejeciendo, es un fenómeno
del mundo. Estamos envejeciendo y eso tenemos que entenderlo como un éxito de la sociedad, el aumento de la expectativa de vida. Pero ¿cómo estamos envejeciendo? Sin seguridad económica en muchas regiones del planeta, muchas mujeres pobres, muchas mujeres y hombres también que no acceden a una pensión que les permita un retiro con dignidad, de manera que esa etapa de la vejez también se está extendiendo mucho más y habrá que cubrirla con sistemas de protección social que permitan seguridad económica en esta etapa. Los trabajadores migrantes también son un colectivo muy difícil de cubrir y ahí permítame, señor secretario, pues decir que efectivamente la Organización Iberoamericana de Seguridad Social lleva el primer instrumento internacional de ámbito iberoamericano que permite la protección social de los trabajadores migrantes para que como consecuencia de la migración no vean afectados sus derechos sociales. Y no solamente en el ámbito de la invalidez, la vejez y la sobrevivencia, también le protege de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales que son en buena parte un trabajador en la informalidad, por ejemplo, que se accidenta o pierde su capacidad de trabajo, pierde su único capital, que es su trabajo, su capital de vida, que es su trabajo, de manera que es muy importante la formalización y este instrumento permite también la cobertura de los accidentes de trabajo y la enfermedad profesional. Es un instrumento que ha sido iniciativa de España en la reunión de 2005 de los ministros de la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Trabajo y Seguridad Social. La han suscrito 15 países, ya está ratificada por 12 países y está en pleno funcionamiento en 11 países de la región. Al amparo de este convenio hemos reconocido cerca de 39.000, tramitado 39.000 expedientes y reconocido muchas prestaciones. Yo creo que es un instrumento que es muy importante para la comunidad iberoamericana porque da cierta noción de ciudadanía iberoamericana. Tenemos unos ancestros comunes, tenemos una lengua común, una cultura común, pero esto nos une mucho más porque desde ahora precisamente vamos a tener la 11ª reunión del Comité Técnico Administrativo del Convenio en Paraguay el próximo mes, en la que vamos a poder tratar todos los temas jurídicos y técnicos del convenio, de manera que son muchos los retos y desafíos que tiene América Latina para lograr el trabajo decente, y el diálogo social es un elemento fundamental e importante para poder lograr ese trabajo decente. Yo lo dejaría ahí, secretario, para una próxima intervención. Muchas gracias, Gina. Bueno, yo creo que tenemos en las 3 primeras intervenciones un panorama muy completo, el de las políticas, el del diálogo, el aterrizaje que nos ha proporcionado Gina con todos estos otros problemas. Yo creo que podíamos, ahora me gustaría, si estáis de acuerdo, en hacer una breve ronda, simplemente comentando lo que los otros panelistas han dicho, ¿no? Mario, en esa descripción del panorama, las recomendaciones políticas, bueno, eso va a ayudar a que los trabajos invisibles, o estamos en el plano de lo macro, pero el trabajo invisible, la informalidad, ¿eso está considerado en las políticas que recomienda el informe o hay otros mecanismos por los que la CEPAL atiende a este tipo de problemas? A ver, yo creo que hay 2 temas, voy a retomar lo que me parecen importantes. Tú has puesto uno de los temas que es crucial y tiene que ver con, hasta esto mucho hincapié al tema de la informalidad, que sigue siendo un tema brutal, enorme a nivel regional, sigue siendo un tema. Y en eso un tema, como se dice en los SDG, la política de no dejar nadie atrás sigue siendo un elemento, porque si vamos a distinguir lo que está pasando entre la parte rural, urbana, hombres, mujeres, afrodescendientes o no afrodescendientes, la región todavía es más desigual de lo que uno se imaginaría, eso es un hecho. Así que creo que el tema de la informalidad y entender la informalidad como un determinante estructural histórico a nivel regional para conseguir y trabajar sobre lo que es el trabajo decente sigue siendo un tema. Hay muchos otros, pero sigue siendo un tema. Pero yo quisiera vincular esto que dice él a una cosa que ha dicho sobre la negociación, que parece una cosa, o sea, tú dijiste, hay que renegociar, pero hay que pensar que hay que renegociar, hay que encontrar un mecanismo de diálogo social, pero teniendo en mente que hay un nuevo modelo de negocios.
Entonces, yo quiero sumar estas cosas y contarles unas historias. Por ejemplo, cuando a la CEPAL, uno de los temas antes de la negociación del Tratado de Libre Comercio con México, el gobierno de México le pidió a la CEPAL, bueno, ¿qué va a pasar con todos los trabajos que hay en el sector manufacturero e industria maquiladora, no, sector automotriz, yo qué sé cuánto? A ver, ¿cómo hacemos para que, es un tema fundamental, la absorción, ¿qué va a pasar con la automación? ¿Nos pueden hacer un cálculo la CEPAL? Entonces nosotros hicimos el cálculo de cuánto un robot soldador va a sustituir el trabajo de un soldador en una industria del automóvil o Guanajuato, lo que sea, que hay muchas. Nosotros le habíamos invocado en el 2028 la sustitución, y cuando hicimos el estudio hace 5 o 6 años nos dimos cuenta que la sustitución ya se está dando y casi todos los robots soldadores han sustituido el trabajo en la industria del automóvil, en lo que es el sector productivo automotriz en México, que es una tendencia a un salario que corresponde, si no me equivoco, $4 a la hora, una cosa de este tipo, cuando es elevado. Entonces uno se da cuenta que cambia el modelo, que lo que encuentro a nivel micro de modelo de negocio no es el mismo. ¿Cómo hago para enfrentarlo? Otro ejemplo. Es verdad que el tema de género es un tema que afecta a la región en modo brutal, y en este documento tenemos una parte dedicada a las nuevas funciones y dimensiones. Pero si uno va a observar un poquito en Centroamérica, ¿qué va a pasar con la industria maquiladora automatizada cuando el proceso de inteligencia artificial se meta en el proceso? Al primero que va a golpear va a ser al trabajo formal femenino, al primero que va a golpear en ese sector, y también al sector masculino, evidentemente, se va a golpear. Entonces, ¿qué digo? ¿Cómo uno enfrenta este debate? Esa es la pregunta que uno se tiene. ¿Cómo uno lo enfrenta? Y cómo busca los mecanismos de diálogo, porque estoy absolutamente convencido que el diálogo sigue siendo un instrumento, es un instrumento que viene desde Europa más que otras regiones, que funcionó, y en algunos momentos históricos también a nivel regional en América Latina. ¿Cómo se maneja eso? Yo creo que hay que comprender muy bien que los procesos son distintos. Uno dice, vamos a hacer una reforma del sistema jubilatorio a nivel regional. ¿Se acuerdan cuando decían que el modelo chileno era el modelo perfecto sistema jubilatorio? ¿Se acuerdan hace 20, 30 años lo que son? Tienen pelo blanco como yo, se dan cuenta y no se tiñen. ¿Qué iba a hacer? Y hoy todos están discutiendo cómo reformar el sistema chileno, porque el sistema chileno no permite garantir, y se dieron cuenta que las jubilaciones son bajas. Bueno, ese debate que lo está marcando, lo está llevando el gobierno ahora más de centro derecha, lo está llevando que justamente al debate, y lo está debatiendo toda la sociedad. Uno se da cuenta que en un contexto de ese tipo está cambiando todo esto, ¿no? Y está cambiando en un contexto donde el modelo de negocio cambia, las diversidades son completamente más fuertes y tiene que buscar los mecanismos. Entonces quisiera hacer una propuesta o razonar un poquitito sobre este nuevo tipo de modelo. Yo creo que, pero hagámonos también una pregunta, que la región a veces es muy autocomplaciente, y a veces Europa también es muy complaciente en esto. Todo esto que queremos hacer nosotros, de tener el diálogo, de mejorar la situación para todo, en una economía donde no crece la productividad, saquémonos la cabeza. O sea, todo esto tiene una condición necesaria, pero que no es suficiente, que aumente la productividad. Nos queda claro esto, ¿no? Porque si no, los recursos no saben, en el largo plazo me van a hablar la productividad. No es todo, pero es casi todo. Entonces, si no crece la productividad, yo puedo contarle cualquier historia a ustedes, pero nada de lo que vamos a decir nosotros acá de las buenas intenciones se valora. Entonces, yo diría, eso es lo que nosotros buscamos. ¿Cómo hago para aumentar la productividad, para tener un modelo de negocio, para incrementar el trabajo y sí construir aquellos mecanismos que me permiten dar todos los instrumentos institucionales para que los sectores más rezagados puedan entrar en un proceso de este tipo? Yo creo que la región en eso tiene que repensarse un poquito, tiene que pensar al tema de la región, de la integración regional. Cada actor es tan chiquito, hasta Brasil es chiquito en el proceso. Y por eso les quiero contar otro ejemplo, para que se den cuenta cuándo me afecta, para lo que viene, porque si no uno dice, bueno, voy a discutir todo esto, y no me di cuenta que uno de los más grandes debates a nivel regional, y les voy a explicar por qué va a tener una implicación sobre lo que es trabajo, es el debate sobre el 5G. Se dice, ¿qué tiene que ver Chimolo que me viene a contar del 5G en un debate sobre trabajo decente, ese tipo de cosas? Llevemos a Chimoli al manicomio. Puede ser, también, voy. Pero no, ¿por qué el 5G? Porque a nivel regional, uno de los debates micro es qué estándar, protocolo, ¿y por qué el 5G es importante? Porque el 5G me va a establecer estándares, protocolos, procesos, producción, instrumentos. O sea,
Si voy a tener que operar un niño que está en Antofagasta y lo voy a tener que operar de Chile y voy a poder utilizar un robot para que lo opera, de cómo voy a construir la banda va a depender de quién va a construir el robot, del médico que va a operar, cómo va a operar, qué acceso al mercado del trabajo, cómo voy a hacer la política, este tipo de cosas. Todo eso va a afectar los sistemas productivos regionales en un modo impresionante, que ninguno se imagina cuándo. Entonces digo, parece que estos temas están lejos, pero estas nuevas procesos, tecnologías, modelos de negocio van a afectar tanto el quehacer cotidiano y la política que la región tiene que pensarlo. Y creo que la región lo tiene que pensar en bloque, porque generalmente es una región la nuestra que cada uno es freerider, cada uno piensa, dice, quiero la integración, pues después se raja para el otro lado. Pero entonces cuando tenemos que hacer la integración, si nos reunimos un poquito y entendemos que estos proyectos son decisorios, entonces mi conclusión es la siguiente: todo esto se puede lograr en la medida que entendamos que viene un nuevo modelo y seamos flexibles en enfrentarlo, sin esquema ni de ningún tipo. Segundo, que el modelo que viene va a afectar fuertemente el trabajo y va a afectar diferenciadamente todo lo que son los accesos en la región. Nuestro temor es que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con automación, trabajo digital, por ejemplo, va a afectar muchísimo todo lo que es el trabajo formal, y en regiones como Centroamérica, probablemente tensiones en México, en otros sectores, va a ser muy grande. ¿Cómo vamos a intervenir? ¿Cómo vamos a operar? Y por último, ¿cómo vamos a construir estos nuevos modelos de debate y negocio social? La región, a ver, seamos sinceros, el diálogo social en la región todavía falta, no está. Y en el nuevo ciclo político hay menos. Se quiso hacer por A o por B, no funcionó. Se quiere buscar uno nuevo, no está funcionando y nos cambian todas las bases del sistema productivo. Entonces la pregunta es, ¿cómo uno lo enfrenta? Yo creo que nosotros tenemos que tener una visión mucho más flexible, entender bien lo productivo y buscar instrumentos de debate social y político que nos permitan incluir mucho más. Pero con esto quiero ser muy claro y muy sincero, porque si no generalmente no, la región esto no lo va. Si no hay es lo mismo que le pasa a Europa, leído uno más alto y uno más abajo. El sistema de welfare europeo se puede lograr y conservar si y solo si Europa permite tener un salto de productividad que lo estuvo consiguiendo, pero todavía está ahí en stand-by y no lo logra. Y América Latina tiene que hacer una trayectoria brutal para poder incluir este tipo de modelos. Las dos cosas van juntas, no va una primero y la otra, van juntas. Pero hacerla juntas requiere repensarlo completamente a nivel micro. Cierro. Tema de pensar la inclusión social, el diálogo en la era digital. Ese es un tema. No lo estamos pensando así, lo estamos pensando a veces con instrumentos viejos. Sé repensarlo en un mundo donde lo bilateral va a jugar un papel más importante que lo multilateral. Quizás también es un tema. De repensarlo en una región donde los flujos migratorios están siendo más fuertes de los que eran antes. También hay que repensarlo. O sea, poder razonarlo a ese nuevo nivel. Yo creo que este evento es muy importante porque nos permite poner un punto para no hacernos, sino contarnos, decirnos lo que no queremos decirnos siempre, sino repensarlo hacia adelante, ser menos political correct en esto, pero tener la capacidad de enfrentarlo en ese contexto. Muchas gracias, Mario. Bueno, profesor, yo creo que lo único que os rogaría es que sí, las introducciones fueran un poco cortas y no me reprochéis que de pronto a las 10:05 salga y le deje el puesto a José Antonio. Adelante, profesor. Sí, bueno, muy bien. Yo creo que efectivamente el debate que se está planteando hoy en este nuevo ciclo político es también un debate sobre lo que está detrás de ese nuevo ciclo político, es el futuro del trabajo, ¿no? Donde la OIT también en un momento dado con inteligencia lo ha conceptuado como el leitmotiv de su centenario, ¿no? Bueno, yo creo que yo soy una persona que, como creo que se verá o que se ha visto, no me gusta mucho la retórica de los conceptos, ¿no? Y por tanto yo estoy también plenamente de acuerdo en que al margen de, digamos, o más allá de plantear el diálogo social como una forma de gobernanza, y a mí me parece que eso es un elemento importante, luego lo que hay que ver es en qué medida los contenidos sobre los cuales se va a gestionar esa gobernanza. Yo hablo de diálogo social, pero hay otro concepto que es un concepto muy importante, que es el de la negociación colectiva.
Y la negociación colectiva es el instrumento perfecto para el abordaje flexible de esa introducción o de esos cambios que va a generar lo que antes se llamaba las nuevas tecnologías y que hoy es fundamentalmente el cambio radical que lleva consigo la era digital, la automación, etcétera, etcétera. Y voy a poner algunos ejemplos muy sencillos en donde yo creo que se ha estado viendo esto, ¿no? Por ejemplo, hay un problema de la sostenibilidad que es fundamentalmente la sustitución, lógicamente, de los viejos combustibles, ¿no? Entonces ahí hay un problema que es la transición energética. Y este es otro gran problema, ¿no? El problema de cómo se configura la transición energética en las sociedades desarrolladas como tal. Bueno, ¿cómo se ha hecho, cómo se ha realizado eso? Se ha realizado fundamentalmente en el caso español muy reciente mediante un acuerdo a tres, un acuerdo entre los sindicatos, la patronal, sobre todo del carbón, de la minería del carbón, y el gobierno. ¿Y cómo se consigue esa transición? Pues se consigue esa transición de la manera más brutal, en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque la minería del carbón tiene que desaparecer. ¿Y cómo conseguimos que se llegue a un acuerdo, naturalmente con toda la gradación que queramos, efectivamente, mediante la implementación de una serie de ayudas sociales que son razonables? Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? Pero es un ejemplo muy interesante porque lo que te permite es decir, uno, que el sindicalismo, los empresarios y el poder público son muy conscientes de que hay una serie de retos que están ahí presentes y que tienen que abordar. Y que tienen que abordar a través de esa lógica, y que es mejor esa lógica que no una lógica de la, ¿cómo podríamos decir?, de la imposición. Bien de la imposición a través del proyecto político unilateral de un gobierno determinado, bien mediante la imposición que suele ser de las decisiones unilaterales del poder privado de los empresarios, ¿no? Yo creo que eso es un punto importante. Ahora, ¿dónde están los lugares del debate? Porque nosotros tenemos que precisar un poco dónde están los lugares de ese debate que queremos participado, ¿no? Y yo creo que un lugar muy importante es el de la empresa, de acuerdo. Pero también yo creo que un lugar muy importante es el de la rama o el sector productivo. Y yo creo que ahí es donde se están produciendo las experiencias más útiles. Una reflexión sector por sector. La automoción, por ejemplo, el sector químico. Y además hay experiencias. Yo siempre digo que el sindicalismo en concreto, su gran valía, proviene de su experimentalismo, ¿no? El sindicalismo es esencialmente pragmático y fundamentalmente se basa en lo que ha experimentado, ¿no? En ese sentido es muy empírico y por tanto hay experiencias muy interesantes. Estoy hablando de la vieja reconversión industrial, cuando en un momento dado España se tuvo que acoplar a la reconversión industrial que le exigía Europa, y hay interesantísimas experiencias de cómo se consiguió esa reconversión. Bueno, yo creo que esa es la manera. Naturalmente eso no quiere decir nada, no quiere decir que se avance, no quiere decir que se consiga. Lo que sí creo es que el poder público, en este sentido, tiene un papel determinante, que es el del fomento de la negociación colectiva. Es decir, el poder público, desde mi punto de vista, no puede, en este momento tan decisivo, no puede sustituir los impulsos por impulsos propios, ¿no? Por impulsos de decir, bueno, yo tengo la solución, sé cómo hacerlo, o sencillamente por un cesarismo, que es un cesarismo político que desgraciadamente hemos vivido en este país y vamos a vivir también en otros países de Iberoamérica. Bueno, no puede sustituir la capacidad de la flexibilidad que lleva consigo la negociación colectiva. Por lo tanto, yo creo que es flexibilidad que lleva consigo también el contraste de opiniones distintas, ¿no? Porque, claro, no se vive igual la automación o la digitalización desde el mundo del trabajo que desde el mundo de la empresa, ¿no? Pero yo creo que me parece que no querría yo ser pesimista sobre esa visión del futuro del trabajo como una especie de distopía, que es de distopía sobre un mundo feliz, casi de Huxley, en el que en un momento dado al que nos veríamos abocados, ¿no? Un mundo de robots, un mundo de este tipo de figuras que aparecen en donde el metacrilato y el chip sustituye cualquier tipo de experiencia humana, ¿no? Bueno, yo creo que realmente hay una gran capacidad
de las fuerzas sociales y en concreto del sindicalismo. Claro, de un sindicalismo construido no sobre la empresa. Y este es el otro punto que, por ejemplo, para Iberoamérica desde mi punto de vista, hay una grave, digamos, la necesidad de una autorreforma del sindicalismo iberoamericano, del sindicalismo de empresa. Un sindicalismo de empresa, basado en la empresa, tiene mayor dificultad, desde mi punto de vista, a comprender la mirada conjunta sobre ese tema, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que un sindicalismo de sector, un sindicalismo federativo, un sindicalismo que tenga una mirada y un proyecto global sobre la sociedad y, naturalmente, sobre los nuevos modelos de negocio, sobre las identidades fuertes que están hoy poblando el mundo del trabajo, yo creo que es un valor en sí y para sí, como decía aquel, ¿no? Y Gina, los sistemas de seguridad social están desde luego concebidos sobre una realidad distinta, ¿no? Estas enormes cambios, ¿cómo van a influir? ¿Cuál es el futuro del sistema? ¿Qué tremendos retos? Sí, un desafío, pero yo creo que el futuro del trabajo son los trabajos del futuro. Yo quisiera dar una visión optimista de esta transición que estamos viviendo, y es que vamos a tener oportunidades de hacer esa gobernanza de esta transición mucho mejor. Vamos a vernos con oportunidades en la economía verde, en la economía digital y en la economía de los cuidados. Tenemos un déficit de trabajadores en las áreas de la salud, del cuidado. Más de 13 millones de personas nos hacen falta para de verdad atender la salud en nuestra América y en el mundo. Y tenemos una gran oportunidad de cómo lo hagamos, de cómo gobernemos ese futuro. Yo creo que vamos a tener resultados positivos y alentadores. Tenemos unas guías y son la Agenda 2030, los ODS que nos están diciendo debemos procurar el crecimiento económico sostenido, sostenible, inclusivo, pero también el trabajo decente. Y el trabajo decente incorpora el diálogo social, la negociación colectiva, todo lo que tiene que ver con la protección social, porque no dar cobertura de la protección social es someter a la pobreza y a la vulnerabilidad a las personas. Pero también tenemos grandes oportunidades. En el informe sobre el futuro del trabajo nos están dando también una guía muy importante, y aspiramos a que la Conferencia Internacional del Trabajo pueda adoptarla como una recomendación o como un convenio, y es mejorar la inversión en las personas. Nos vamos a tener que reciclar permanentemente, reeducar. No vamos a tener un ciclo de educación de la básica, de la superior y de la universidad permanentemente durante toda la vida, formación para toda la vida, porque tenemos que aprender nuevas competencias para prepararnos para esos nuevos trabajos, para esa nueva era digital, para esa economía verde, prepararnos mejor. Invertir más en las instituciones del trabajo, porque tenemos una débil institucionalidad en América Latina en materia de protección social, en materia de seguridad social. Hemos ido y hemos venido destruyendo la institucionalidad, y hoy los ciudadanos no tienen ni siquiera un referente a dónde tienen que ir a hacer sus trámites, porque no sabemos. Ahora es una agencia, después es una fiduciaria, después es cualquier cosa. Entonces tenemos que fortalecer la institucionalidad, y las constituciones, la práctica totalidad de las constituciones de Iberoamérica, la responsabilidad de la seguridad social, de la protección social es del Estado. No podemos derivarla a ningún otro actor responsable, de manera que tenemos que fortalecer la institucionalidad, y hay que mejorar las capacidades también y fortalecer e invertir en el trabajo decente, y para eso es invertir en las capacidades de las personas, de los trabajadores, de las empresas, y bueno, y enfrentarnos a esta nueva manera que yo creo que es bien interesante. Uno de los sindicatos más grandes del mundo está hecho por mujeres que por las redes sociales se convocan, que nunca se pueden reunir en un mismo sitio de trabajo. Son mujeres del servicio doméstico que se convocan por una red social, han hecho una plataforma para defender sus derechos, de manera que tenemos una gran oportunidad en las nuevas tecnologías, tenemos una gran oportunidad en la ecología y en la defensa del medio ambiente, y ahí yo creo que nosotros tenemos que, gobiernos, empresarios, trabajadores y todos los actores sociales, la academia,
los jóvenes poder contribuir a que este cambio sea beneficioso para todos, que no se quede nadie atrás y pensando en las personas. Lo más importante son las personas, porque no podemos estar legislando o formulando políticas públicas para personas, sino para personas, de manera que en el centro las personas y que nadie se quede atrás. Yo creo que es una gran oportunidad y yo lo veo con mucho optimismo esta transición. Muchas gracias, Lina. Yo me quedo también con tu optimismo y con ese lema, que nadie se quede atrás. Luego habrá que ver todo lo que hay que hacer para poder cumplirlo. Os pido que a todos que me perdonéis. José Antonio Sanabujá va ahora a pasar a la fase de preguntas del público. Tengo algunas preguntas que hemos ido recogiendo, entonces, si no le importa, daría prioridad a las que ya nos han sido formuladas en primer lugar. Si tenemos tiempo, daríamos paso de una manera más ágil a las que se nos puedan formular desde el público de viva voz, ¿no? Bueno, les pido disculpas en nombre de la Fundación Carolina al secretario de Estado por este relevo forzado por un cambio de agenda del secretario de Estado, y me queda la tarea de tratar de moderar y sobre todo de encauzar algunas de las interesantes preguntas que nos han hecho llegar y pedirle a nuestros invitados hoy que nos puedan responder e iluminar sobre algunas de ellas. La primera de ellas la formula Alfredo Azabal, ¿no? Y la hace al conjunto de esta no mesa, de esta especie de reunión, y nos dice que hay colectivos especialmente marginados en el mundo laboral de ciertos países de América Latina, indígenas, trabajo infantil, y estos actores no tienen interlocución en el diálogo social. ¿Quién les representa? ¿Cómo abordarían el proceso de inclusión de estos colectivos, ¿no? Si me permiten abundar sobre la pregunta, es bien sabido en las estadísticas que hay una fuerte correlación entre el trabajo formal, sindicalizado, ¿no? Y una mejor posición salarial, etcétera. Claro, nos encontramos con estos grupos que están excluidos de la economía formal por las razones que se apuntan en la pregunta. Entonces es una cuestión muy pertinente que, no sé, si quieres comenzar, sí, Antonio, con esta pregunta. Sí, claro, ese es uno de los elementos que van también ligados a la construcción del propio sistema sindical, ¿no? Porque el sistema sindical normalmente se basa, la idea del sindicato, en un trabajador activo que está ocupado, etcétera. Entonces, allí es necesario realizar una operación que es una operación ¿cómo podríamos decir?, de colocar la noción de trabajador en una dimensión más abstracta y general, ¿no? ¿Quién es el trabajador, ¿no? ¿Y cuál es la idea de trabajador, por un lado? Es decir, no solo aquel que está trabajando en activo, sino aquel que está pensionado, aquel que está parado, etcétera, etcétera, y por tanto es una idea. Otra segunda idea de eso es ¿qué trabajo estamos hablando? ¿Estamos hablando sobre el trabajo asalariado o es también el sindicato la figura que puede representar al trabajo, por ejemplo, no asalariado, trabajo autónomo? Fundamentalmente en esos elementos, en esos territorios también de frontera entre el trabajo de cuidados y el trabajo asalariado, como es el trabajo al servicio del hogar familiar. Esto es otro de los elementos. Y último punto, saltar del trabajo a la ciudadanía. Y este es el otro punto, ¿no? Hay sindicatos, concretamente yo recuerdo últimamente el sindicato italiano, la Confederación General Italiana del Trabajo, que habla así, un sindicato de ciudadanos. Entonces, desde ese punto de vista, claro que la forma sindicato tiene que acoger otro tipo de figuras, no solo la del trabajo, ¿no?, sino figuras que están más ligadas a la noción de desigualdad, a la noción de exclusión social, y por tanto es un sujeto más inclusivo el que aparece representado. ¿Tiene capacidad el sindicalismo de hoy y el sindicalismo iberoamericano para representar esta generalidad de una ciudadanía excluida, subalterna? Este es un poco el problema. Naturalmente es muy difícil hablar del sindicalismo iberoamericano como tal, como es muy difícil hablar del sindicalismo europeo como tal, ¿no? Es decir, aquí hay... lo que sí es interesante es que haya, desde mi punto de vista, haya ese tipo de elaboración ya en debate, y es una elaboración fuerte, es una elaboración muy sentida, y es una elaboración que se manifiesta en algún tipo de instrumento, fundamentalmente en la interlocución política. Es decir, el sindicato interlocuciona, se convierte en un interlocutor político con los poderes públicos para poder desarrollar políticas de inclusión que pueden llevar a
políticas contra la exclusión de la pobreza, por ejemplo, políticas en el sentido de pobreza, como también toda una serie de ayudas, como una serie de ayudas sociales, etcétera, en donde el sindicato aparece como un elemento de mediación, no tanto de representación como de mediación, ¿no? Desde mi punto de vista, ese sería el momento actual en el que nos podemos encontrar. Sí. Pues, Gina, si quieres Bueno, aportar. yo creo que el tema del diálogo social es muy importante. Tenemos ahora prácticas en la región que van más allá del diálogo bipartito, tripartito, es multipartito, que incluye muchos colectivos, y bueno, tenemos el modelo del Global Deal que ha propuesto también el primer ministro sueco, y al que se han sumado OIT y se ha sumado también la OCDE, y que están practicando muchos de los países de la región, y es el diálogo social mejorado, es decir, en el que se involucran otro tipo de actores sociales que tienen intereses en particular y que no se ven representados en algunos de estos, tradicionales diálogos tripartitos. El modelo que podemos referir también aquí del Pacto de Toledo, que es una experiencia muy interesante y que en muchos países de la región nos los han preguntado, porque es un diálogo que se inició en el año 95, el Pacto de Toledo, y que ha tenido su revisión en el 2003, en el 2011, bueno, en fin, pero que siempre ha tenido como objeto dialogar sobre un tema tan sensible como los de la seguridad social, porque la seguridad social acompaña a las personas desde el nacimiento hasta la tumba, de manera que es un tema en el que están permanentemente interactuando ciudadanos, pensionistas, que no necesariamente están o sindicalizados o que están en otros sectores. Tenemos también el ejemplo tan interesante en América Latina, que es el Diálogo Nacional de la Seguridad Social de Uruguay, que tienen una larga trayectoria ya también de interlocución social, y que gracias a eso, a ese diálogo, han logrado hacer reformas consensuadas que han permitido también, que han traído paz social y justicia social. Yo creo que es bien interesante poder incorporar nuevos colectivos, nuevos actores sociales que se sumen y que enriquezcan el diálogo social. Yo creo que en esto, claro, que representados los indígenas, los afrodescendientes, los niños, todos los sectores excluidos, es muy importante incluirlos en ese diálogo social para producir políticas públicas consensuadas y que acojan todos los ciudadanos. Yo, respecto al optimismo-pesimismo, yo me permito, no sé si es de modé, pero de citar a Antonio Gramsci cuando decía que el pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad. Creo que uno tiene que ver lo que viene y, por ejemplo, construir en la política, en la voluntad, algo de ese tipo de cosas. Ver lo que pasa no quiere decir que uno es pesimista, uno ve lo que se está dando cuenta. Por ejemplo, yo no voy a entrar en detalles de gobiernos, pero hay una cierta variedad de gobiernos regionales que recientemente el tema del sindicalismo fue presionado hacia abajo a nivel de América Latina. Y uno no puede no darse cuenta que el nacimiento de los movimientos populistas europeos, usted citaba al sindicalismo italiano, yo pienso que la Liga Norte, en representación de las clases medias sindicalizadas, ex-sindicalizadas italianas, cuenta más que la CGIL o la CILS junta. Entonces yo diría, el mundo ese está cambiando. Si nosotros no lo leemos así y no tenemos el pesimismo de la razón para entender eso, no vamos a comprender la construcción de la política. Ese es el punto que hago yo solo. No es que no quiero decir, estoy en primera línea, y la CEPAL está en primera línea del diálogo de los sectores emarginados. ¿Cómo hacer esos sectores emarginados se incluyen? Evidentemente con la construcción de políticas, pero para tener políticas hay que tener recursos, y para tener recursos hay que tener un presupuesto público que lo permita, y para tener un presupuesto público que permita tendría que tener nuestro ministro de Hacienda, tendrían que tener políticas que no vayan a la restricción del presupuesto como están haciendo ahora, y hagan una política un poco más expansiva, pero ellos no pueden hacer una política expansiva porque la productividad te dicen que no aumenta. Entonces ahí va el pesimismo de la razón. Entonces el optimismo, la voluntad de decirle, señor, ¿sabe qué? Usted, si no hace esto, va a tener ciclos políticos dramáticos, va a tener este tipo de problemas. Entendemos también que tiene que aumentar la productividad, todo lo que quiera. Ese es el discurso, porque si no, a mí eso es lo que me parece. ¿Cómo esos sectores? Sí. Lo que está pasando a nivel regional, que dentro de la desigualdad estructural que tiene la región, que es muy fuerte y sigue siendo un plató alto, hay sectores que siguen estando fuertemente marginados. Y no solo, el tema migratorio a nivel regional, hoy como hoy hay países de la región que le está afectando ese tema que nunca nos hubiéramos imaginado 4 años atrás que esto pasaría.
que la presión migratoria hubiera sido un tema que presionaba a los sectores informales. Entonces, hay ese nuevo contexto que hay que saberlo leer. ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál es la preocupación? Primero, que los gobiernos tienen que esto tiene que ser una construcción de política de Estado y no de gobierno de ciclo político a nivel regional. Y eso falta todavía, porque en el nuevo ciclo político, en algunos países de la región, el tema del debate, del aceptar la contraparte social, el capital social o lo que sea como una contraparte del debate, no se ve en la región a primer nivel. Algunos gobiernos sí, otros menos, pero no se está viendo como un tema central en el debate, entonces hay que ponerlo. Segundo, ¿qué nos preocupa? Que hay que hacer entender, y esto es importante, por eso hay que hoy como hoy, si los gobiernos empiezan, o si a nivel regional se empieza a disminuir lo que es el gasto público en políticas sociales y políticas de inclusión, puede ser un terrible drama para la región. Porque si la productividad no crece, la estructura productiva no crece, cambia el mundo del trabajo y las políticas sociales se siguen debilitando institucionalmente y con recursos, es un drama. Yo creo que lo que tú dijiste es un tema interesante. Ella dice, cuando uno tiene que hacer una práctica social en América Latina, de un gobierno a otro te cambian el lugar, la sede, el modo, con quién, entonces no sabes ni con quién hacer, no sabes quién es el interlocutor, lo perdés. Algunos países mantienen estabilidad, pero cada huevo te lo cambia completamente el plato. Entonces, yo creo que nosotros, si hoy una política es que el gasto social se mantenga, sea eficiente pero se mantenga, que en ese gasto social las partes más marginadas y excluidas sean parte de eso dentro de un diálogo, que de Estado tiene que ser un diálogo a nivel regional, porque si no los países no lo están tomando. Y tercero, leamos esto a la luz del nuevo contexto económico, el nuevo modelo de hacer negocio. Eso yo creo que es lo que los países de la región tendrían que poner en marcha, sin anclarse mucho en nuevos ciclos y nuevos dogmas políticos. Eso creo que es lo único que permitiría a la región de ser un salto en otro tipo de variables que son fundamentales. Yo quiero cerrar sobre un tema, que es el tema del diálogo a nivel regional. Y esto es un diálogo a nivel regional que requiere una escala, porque no cada país solo no lo va a poder hacer. No, muchas gracias. Han salido dos cuestiones que son claves. Una de ellas es la vinculación de lo que hoy nos ocupa con el concepto de ciudadanía, que es central, ¿no?, en términos de inclusión, pero también parte de la discusión esa, paradójicamente, desvinculación del trabajo y de las contribuciones a través del trabajo a los sistemas de protección social y su vinculación con la noción de ciudadanía es lo que está en el fondo del concepto de renta básica o de renta de ciudadanía que se está discutiendo, que tiene también implicaciones importantes en términos, por ejemplo, de estabilizador automático contracíclico. Este es otro punto que ha salido, el de las políticas contracíclicas, ¿no?, porque en un escenario internacional de alto riesgo y de mucha incertidumbre, estamos hablando abiertamente de una posible crisis global relacionada con el exceso de endeudamiento que se está planteando, el papel de las políticas contracíclicas va a ser fundamental. Pero la cuestión de la ciudadanía alude a otro elemento que Mario ha citado muy rápidamente, que es la cuestión migratoria. Es decir, que estamos hablando también de ciudadanía y de derechos, y pasa justamente por el derecho al trabajo, ¿no?, pasa por el derecho a poder trabajar en condiciones legales y tener acceso a través de ello pues al sistema formalizado de protección social. Sobre ello nos pregunta Enrique Montes, nos dice, ¿cuál es el impacto de los movimientos migratorios y en particular de migración internacional en el mercado de trabajo y las políticas sociales en América Latina? Mario, ya te has referido a ello, no sé si quieras apuntar algo más, y también invitaría a Gina y a Antonio a que nos aportarais algo sobre eso. Bueno, América Latina es una de las regiones en las que hay mayor movilidad de trabajadores. Tenemos unos 30 millones de trabajadores que están yendo y viniendo por la región, porque al final, y se ha intensificado en los últimos tiempos, y lo que hay que buscar es que esa migración sea ordenada, regulada, que sea segura, y porque en todo caso estas personas puedan conseguir un trabajo que les dé protección
a sus necesidades sociales. Este instrumento como el Convenio Multilateral Iberoamericano es fundamental para combatir el dumping social y para poder también darle una protección a estos trabajadores y a sus familias cuando van de un país a otro. La migración es muy importante y los países se enriquecen con la migración también. Yo creo que debemos bajarle un poquito el tono de que la migración, todos estamos, sí, tenemos, no hemos podido resolver muchas necesidades internas, pues que lo que está pasando ahora en Colombia, que han llegado 1.200.000 hermanos venezolanos, y por supuesto que hay que dar alguna cobertura y hay que, en algún momento también fue Venezuela quien recibió a los colombianos. Entonces yo creo que esa solidaridad es muy importante de poderla practicar, y que esa migración, que muchas veces es muy bien calificada, se pueda absorber el mercado de trabajo y generar esa productividad. Y los sistemas de protección social evidencian su función protectora en momentos de crisis. Es que tenemos que tener un sistema de protección social fuerte para que en los momentos como estos de transición pueda ser el soporte para esos trabajadores locales inmigrantes. Sí, Antonio. Sí, no, yo pues, esencialmente creo que cualquiera de los aquí presentes lo que vamos a insistir es en la necesidad de crear un tipo de instrumento de regulación de esos flujos migratorios para conseguir una migración, es decir, que el trabajador migrante, el inmigrante en definitiva, la prestación concreta de trabajo sea una prestación de trabajo sometido a lo que todos conocemos como trabajo decente, como trabajo seguro frente a los riesgos del trabajo también seguro respecto a las condiciones, lógicamente, de protección social, pero también seguridad en la existencia, ¿no? En la existencia social, una existencia digna. Este es un tema. Lo cual también lleva consigo que hay que abordar también los bordes de esa emigración, que en muchas ocasiones es una emigración que linda con el trabajo forzoso, ¿no? Y, por ejemplo, ahí hay una acción represiva importante de este tipo de temas, represiva y de inclusión y de liberación, por el caso del trabajo forzoso. El problema grande yo creo que se está planteando más en Europa que no en América Latina. Es decir, yo creo que este es un problema especialmente grave en Europa con respecto al grupo de Visegrado, con respecto a lo que todos nosotros conocemos y respecto al crecimiento de una especie, vamos a llamarle, de neosoberanismo en cada uno de los países europeos, en donde la protección de los mercados de trabajo internos constituye un elemento político fundamental que lleva consigo la exclusión de la inmigración como un fenómeno digamos, negativo, como un fenómeno que además incluso afecta a la identidad nacional, etcétera. Bueno, yo creo que todos los aquí presentes sabemos que eso no es me parece que no es una mirada correcta, sino que la mirada correcta es lo que está estableciendo, lo que ha establecido tan concisa como certeramente Gino, ¿no? Sobre este tema. Sí, María. No, yo estoy completamente de acuerdo con lo que se dijo. El único tema que agregaría que recientemente en América Latina el tema migratorio, por algunos contextos, empieza a ser en algunos países, en Colombia, en Ecuador, en parte norte de Brasil, es un tema que no nos imaginábamos que iba a estar en la agenda como está hoy. Lo único que yo agregaría a esto es que se requiere un trabajo de inclusión político, social, de derechos, eso es fundamental, y de orden, pero también un trabajo para que en los países orígenes de los procesos migratorios se comprenda que los gobiernos tienen que hacer política para crear trabajo, políticas productivas, industriales, tecnológicas, para que la gente pueda tener. Por ejemplo, uno de los temas para mí cruciales que pocas veces se trata como componente de la política social para esto, en un periodo fue muy de moda, ahora es bastante de moda, que es el tema de la política de la pequeña y mediana empresa. La política de la pequeña y mediana empresa es una política que si uno la lee propio del punto de vista de la eficiencia, dice, bueno, voy a crear una empresa, la empresa tiene que vivir si no muere, pero también puedo razonar a distintos niveles, como dice la CEPAL, intermedio, una política, la grande pyme que están, no sé, en algunos sectores como Rafaela en Argentina o en la parte de México, en la industria aeroespacial, que son industrias pymes de vanguardia, que son un cierto tipo. Unas industrias pymes intermedias que están en el nivel de sobrevivir o no, que están casi por caerse al mercado negro o no. Bueno, esas empresas hay que apoyarlas, porque cada vez que se nos muere una de estas es parte que va al sector informal, que lo perdemos.
Y después todo el trabajo de lo que es mi pyme, las chiquititas, las que requieren una política que también es una política de dignidad de trabajo que hay que saberla construir. O sea, todo ese segmento, las distintas políticas en las pequeñas y medianas empresas, en algunos mercados y sectores informales, son políticas que los gobiernos tienen, que son importantísimas también, y que muchas veces no le damos el peso para hacerla y le ponemos muy pocos recursos. Por ejemplo, casi todos los países de la región hablan de pymes. Los pymes o sea, el 80% entre el 75 y el 80% del empleo en América Latina están las pymes. No sé si les queda claro esto. Sea formal y sea informal. Casi está todo ahí. O sea, se dan cuenta que es un punto de política pública crucial, ¿no? Y lo nuestro gastamos poco. Lloramos mucho y gastamos poco. Entonces, ese es un tema fundamental, de poner política, atención, distinguir. O sea, no voy a sostener la industria aeroespacial de Guanajuato, donde ya está anclada en un sector productivo, en una cadena productiva, esa puede ir por su ley, ahí me tengo que preocupar el tema de derechos, acceso, pero sí toda la otra parte que está en torno a las ciudades es importante. Nosotros pensamos, y con esto cierro, el concepto de sectores. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo él de sectores. Pero lo que piensa la CEPAL es que los sectores no son los mismos que antes. Exacto. O sea, yo antes decía el sector manufacturero. ¿Hoy qué es el sector manufacturero? El sector automotriz en manufactura. El sector automotriz es casi digital. Un auto hoy tiene más conexión digital que conexión de una... Entonces, ¿qué es? ¿Cómo funciona? Los sectores se confunden. Por eso nosotros pensamos que, por ejemplo, política, electromovilidad, ciudades inteligentes, sustentabilidad de las ciudades, si se arman bien esas políticas pueden dar muchísimo espacio a las pymes que están en las periferias de la ciudad, a los servicios, a las empresas, a los sectores. O sea, el sector, pero repensarlo a la luz de lo nuevo que viene, que tiene la sustentabilidad ambiental. O sea, todo ese tipo de cosas requiere políticas fundamentales. Las ciudades nuestras requieren políticas de ese tipo, las pymes están en ese entorno. Tenemos que saber construir un mecanismo para que la gente tenga empleo de trabajo. En eso en algún modo, no digo que evitamos, pero ayudamos, sea los flujos migratorios para que no salgan y sea los flujos migratorios que recibimos. Eso es un tema importante. Muchas gracias. Tenemos otras tres preguntas que voy a agrupar porque se refieren más bien a los instrumentos y a las políticas para una última ronda. Nos pregunta Jesús Argumosa, del Instituto Europeo de Estudios Internacionales, sobre qué medidas concretas tienen presentes los poderes públicos para mejorar el diálogo social, eliminar la pobreza, suprimir el trabajo informal y aumentar la productividad en América Latina. Y en particular, para todo esto, ¿cuál es el modelo o el papel que puede jugar la integración regional? No sé si sobre eso, Mario, nos puedes hacer algún aporte. José García Morales nos pregunta sobre la experiencia concreta de España en diálogo social tripartito, ¿no? Quería conocer la opinión de los ponentes sobre la cooperación con Iberoamérica en este campo, ¿no? Quizás Antonio o Gina podéis también arrojar luz sobre este asunto. Y finalmente, Encarna García, del Instituto Sindical de UGT, de ISCOD, nos pregunta de qué manera puede la cooperación pública española al ODS 8 de trabajo decente en América Latina, ¿no? Contribuir y qué papel puede o deberían juegan o deberían jugar los agentes sociales, también identificados como agentes de cooperación por la cooperación española ante un modelo productivo y de negocio salvaje que ignora los pilares fundamentales de la agenda de trabajo decente, ¿no? Si queréis, comenzamos, por ejemplo, de nuevo con Antonio. Bueno, yo me parece que podría dedicarme más a contestar el tema de cuál es la experiencia española, ¿no? de la negociación tripartita, que por otra parte es extremadamente productiva, ¿no? Tradicionalmente en España la negociación, el diálogo social tripartito se ha construido a partir del proyecto político del gobierno. Es decir, el eje fundamental de la negociación tripartita en los años 80 es el AES, el Acuerdo Económico y Social. El Acuerdo Económico y Social tiene una peculiaridad. Primero porque rompe la unidad sindical, que luego aparecería, es decir, el sindicato que aparece no es la totalidad del sindicalismo español en la época, es UGT, pero realmente el proyecto que aparece ahí es un proyecto fundamentalmente de flexibilizar y modernizar las relaciones laborales a través de una doble idea.
fortalecer al sindicato, fortalecer lo que se llamaría el garantismo colectivo y flexibilizar las relaciones, flexibilizar la relación de trabajo. Y esto era, es decir, y por tanto entender que la compensación de la flexibilidad del mercado de trabajo consistía en dar más fuerza y más presencia al sindicato como tal. Este es un poco el proyecto político que mantenía en aquel momento el gobierno y es un proyecto que sustentaron tanto la patronal como el sindicato UGT. Posteriormente, ese proyecto político, como bien recordáis, en un momento dado se agota, y se agota fundamentalmente por la vía de la seguridad social. Es decir, se agota en la medida en que el crecimiento económico, el desarrollo económico, no se acompaña de una redistribución en donde tanto fiscal como desde el punto de vista de la seguridad social se amplíe a una noción más de ciudadanía más que de trabajo. Bueno, entonces, a partir de ahí cambia un poco el ciclo de la negociación tripartita y se construye desde la propia unidad de acción lo que he señalado antes, ¿no? Un proyecto autónomo de regulación basado y volcado fundamentalmente en la negociación colectiva. Esto aparece con la reforma del 94 y sobre todo con los acuerdos de 1997, que en sí son acuerdos muy interesantes, primero, porque el gobierno en el momento ya no es un gobierno socialdemócrata, es un gobierno de centro-derecha, y que entonces se vuelca más en la negociación colectiva, en conseguir que sea a través de la negociación colectiva, entre empresarios y trabajadores, el que determine la política del gobierno en materia de relaciones laborales. Y concretamente la idea de la estabilidad de empleo, acabar con la política de empleo temporal y el cambio hacia una política de estabilidad en el empleo y otro tipo de elementos. Bueno, esto es lo que genera un tipo de concertación donde el peso fuerte lo llevan los dos interlocutores sociales y el gobierno aparece como, por así decirlo, condicionado. No puede realizar reformas sociales sin el acuerdo de los dos interlocutores sociales, ¿no? Lo cual implicaba, en principio, un veto, una posibilidad de veto, es decir, que una de las dos partes podía vetar a la acción del gobierno, ¿no? Bueno, esto es un tema, yo creo que muy rico para el análisis, para la reflexión, incluso como experiencias, como he dicho, para el actual, ¿no? Para la situación actual. ¿Qué es lo que sucede? Eso se rompe con la crisis, pero no con la crisis, no tanto en el 2010-2011, donde, como recordáis, hay un importante acuerdo tripartito en materia de seguridad social, sino a partir del 2012. Entre el 2012 y el 2016, nosotros el diálogo social, prácticamente el diálogo social tripartito desaparece. Y ahora recupera en yo creo que digamos un poco la reformulación de de lo que era nuestra tradición. Eso puede extenderse a América Latina. Yo creo que en América Latina hay dos elementos que son muy importantes. Uno es la construcción de una institucionalidad laboral que, digamos, que no es lo correcta o lo fuerte que se debería, ¿no? Ese es un elemento. En ese sentido, el diálogo social puede ayudar a esa formación o a ese fortalecimiento, esa revigorización de la institucionalización laboral. Yo creo que sí. Yo creo que ahí tiene una importante misión los interlocutores sociales en ese tema. El segundo punto es el trascender, desde mi punto de vista, la dimensión nacional estatal. Yo creo que hay que hacer unos esfuerzos extremadamente importantes por construir región, por construir regiones, las hay, ¿no? Está el sur, está el cono sur, está el andino, está Centroamérica, está el Caribe. Pero yo creo que ese es un punto en donde el desarrollo del diálogo social podría ser muy importante. Yo creo que en el caso de Mercosur está el famoso acuerdo en materia sociolaboral de Mercosur, en donde yo creo que eso hay que fortalecer. ¿El nuevo ciclo político lo permite? No lo sé. Esto yo creo que esa es la incógnita en la que nos estamos moviendo también, ¿no? en este tema, ¿no? Pero a mí me parece que ahí sí que puede haber una utilidad y desde luego un elemento muy relevante y además democráticamente relevante porque fortalece la democracia y también muy relevante desde el punto de vista del desarrollo económico, que en definitiva es en el marco que nos estamos moviendo, ¿no? En el objetivo 8, en el famoso ODS 8, ¿no? Que es en el que trabajamos, ¿no?
Y justamente este punto, el de la construcción de la región, no solamente se trata de una voluntad política, sino que muchos de los informes que estamos leyendo en estos meses indican que la globalización, que nunca fue muy global y fue muy regional, ahora se está desglobalizando y regionalizando. Es un poco el consenso que empieza a emerger. Y en ese sentido, Mario, quería preguntarte justamente sobre el papel de la integración regional de cara a esta discusión que estamos teniendo. A ver, el tema de la integración, el temor muchas veces que sea pura retórica, ¿no? De parte de muchos. Lo que hay que ver es cómo la integración regional puede ayudar a todo esto. Yo creo que hay dos ejemplos que, de mi punto de vista, son claros. El primero tiene que ver por la integración de derechos. O sea, que un trabajador, lo que tú citabas del acuerdo Mercosur, que un trabajador que estuvo 5 años en Argentina y va a Chile reconozcan los derechos, eso se está trabajando. Nuestro tema es, se está trabajando muy lentamente y queda el interrogante si en el nuevo ciclo esto va a ser uno de los temas cruciales, pero que sigue siendo un elemento fundamental para perseguir políticamente la garantía de derechos en la movilidad del trabajo formal, que al menos en ese sector, porque ya la informal es difícil tenerlo dentro de uno, esto me sirve. Y más integración regional en esto sería un sentido de civilización y un sentido de derechos que es importante expandir. Pero hay otro tema que es el que no nos damos cuenta del productivo. A ver, cuando nosotros decimos por qué nosotros tenemos que construir políticas PYME para dar posibilidad a que la gente pueda tener su trabajo, pero no todo lo va a poder hacer el presupuesto público, quede claro, eso lo tenemos que tener claro. Y vamos a la integración regional, ¿es importante? Sí, por ejemplo, tenemos un caso que parece banal, el e-commerce. Ustedes saben que si tienen que vender un producto entre Argentina y Chile, tiene un producto, lo produce una pyme en Argentina, tiene que vender a Chile, es casi imposible. ¿Por qué? Porque en Argentina, si uno lo compra, tiene que encontrar un sitio seguro de una carta de crédito, que la garantice un banco, que esté coso, que el sistema financiero, que pueda pagar, Empieza a ser todo un problema. No solo eso, que el producto llegue. No solo que el producto llegue, que si el producto tiene una decadencia, llegue en el tiempo necesario, llegue roto y tenga una garantía. Todo esto que nosotros decimos que una pyme que está especializada en algo tenga un mercado regional para que se pueda expandir, requiere de políticas públicas, ¿de acuerdo?, para que esto funcione. Por ejemplo, que haya un sistema de pago regional que permita, si compro en una página un producto, hay una garantía del sistema financiero que la tarjeta es ella, y todo eso funciona. Eso en una región no está funcionando. Y requiere un funcionamiento rápido, porque si nosotros hablamos de pyme, hablamos de empresa, hablamos de sector, hablamos de integración, es fundamental. Ese mismo tipo de funcionamiento es lo que uno esperaría que funcionara por la otra cara sobre el sistema social. Pero tenemos problemas también en el sistema interno de cada uno de los países. Entonces, si uno me pregunta qué rol juega la integración, fundamental. No hay mercados ya, hay mercados locales, pero estos mercados empiezan a ser regionales, los procesos empiezan a ser complejos. Las empresas están muy especializadas para tener a veces en una única ciudad, en un único país, un único mercado. Entonces, uno busca poder acceder a otro y la región en eso no encuentra los acuerdos regionales para hacerlo. Por ejemplo, el acuerdo para tener un modelo de e-commerce que funcione es crucial, es fundamental, no funciona, no hay. Es débil, es poco. El único e-commerce es el del amigo que sube a la mesa y te trae el producto. No hay otro e-commerce, muchachos, eso queda. Entonces, uno dice que tiene, no pretendo ser o construir el sistema e-commerce que tiene Europa, que uno compra en cualquier país y llega en 24 horas de un lugar a otro, compro en Italia, me llega acá, compro acá, me llega en Italia. Pero empecemos a razonar esos temas. Por eso digo, cuando digo el pesimismo, la razón, si no vemos esto, el optimismo, la voluntad es hagámoslo y construyamos la política para hacer esto. Sin este tipo de política, nos parece a nosotros que falta una pata. La integración regional es una condición necesaria. Y no hay un único modelo de integración regional. Nosotros llamamos en CEPAL una integración regional a geometrías variables. ¿Qué quiere decir? Que la Alianza del Pacífico es un instrumento importante, que el Mercosur es otro instrumento importante, que el refortalecimiento del andino es otro instrumento, que CARICOM es otro instrumento. O sea, que tenemos una variedad de mecanismos que podrían funcionar si tenemos la capacidad de hacerlo funcionar. Pero repito, sin integración, los temas y las escalas y los procesos no dan como para la región. Ahora eso se requiere diálogo.
Por eso le digo lo del 5G, ustedes no se dan cuenta. Porque si el 5G, el problema del debate es el 5G va a ser chino, va a ser europeo, va a ser americano. Y eso cambia toda la estructura de cómo se va a hacer hasta el e-commerce, a ver si le queda claro. De todo el debate que se está dando a nivel regional y de la integración es un tema que también en Europa está dando este debate. Entonces, lo que decimos, la integración regional es importante. El diálogo regional, así como el diálogo regional es importante. Esperemos que el nuevo ciclo político encuentre los mecanismos, las soluciones para que esto se fortalezca, porque sin fortalecerlo pierde cada uno de los países y pierde la región en su agregación. Cooperación. Sí, bueno, en el tema, solamente un comentario sobre el tema de integración es muy importante. Nosotros desde la organización acompañamos al Mercosur en la adopción del convenio multilateral de seguridad social del Mercosur, acompañamos a la Comunidad Andina de Naciones, que por cierto este año cumple 50 años, hay multitud de normas andinas, instrumentos, pero el instrumento andino de seguridad social apenas sí se ratificó, pero falta el acuerdo de aplicación para poderlo aplicar. Hace falta esa voluntad política. Estamos asesorando también a la Alianza Pacífico en cuanto a la movilidad de trabajadores, porque están ahí México, Perú, Chile y Colombia, que no son fronterizos. Hemos acompañado también en la adopción, en la compra de medicamentos, que es tan importante a nivel regional, porque disminuye los costos, porque favorece el reconocimiento de los derechos de la salud, la realización de los derechos de la salud. Es importantísima la integración, pero para eso hace falta obviamente diálogo y voluntad política. Y en cuanto a la cooperación, muy importante la pregunta de Encarna, la Agencia Española de Cooperación nos ha acompañado, y en esto tengo que reconocerlo y agradecerle, nos ha acompañado en todos los momentos en que hemos tenido que hacer ese intercambio de experiencias positivas, de diálogo en materia de seguridad y salud en el trabajo, nos ha acompañado en el tema de género. De hecho, gracias a la ESID vamos a hacer un encuentro de vicepresidentas del máximo nivel político posible. El 1 de marzo tendremos un encuentro de vicepresidentas iberoamericanas de la región para tratar los temas de género en Bogotá, convocado por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, para tratar los temas de género y cómo favorecer los mejores derechos. Hemos podido hacer formación, hemos podido hacer cooperación gracias al apoyo de la Agencia Española. Y solamente un acápite para contestar a José, que nos pregunta sobre los modelos de diálogo social. Sí, también hemos llevado el del Pacto de Toledo y el de Castilla, que nos parece un modelo interesante, que han logrado más de 100 acuerdos, es decir, prácticas que se pueden exportar y que se pueden adaptar también, porque han sido exitosas en una región, de manera que se necesita integración, se necesita cooperación, se necesita intercambio de experiencias, y para eso yo creo que es importante trabajar de manera coordinada todos los países y las agencias. Muchísimas gracias. Tenemos alguna pregunta más, pero tengo que decir que es que el tiempo ya se nos ha agotado, y por supuesto que podríamos continuar, ¿no? Que no se agote también es un buen síntoma, ¿no? de que tenemos que seguir trabajando sobre ello. Bueno, yo quiero en primer lugar darles las gracias a todos ustedes por estar aquí a una hora tan temprana, y especialmente pues a nuestros invitados por el esfuerzo que han realizado, ¿no? Y pediría que les diéramos un aplauso por el